Voy a contar algo sobre el texto de la propuesta de la nueva Constitución que a mí me deja un poquito en el aire. Igual creo que es mejor ir a favor que en contra, pero me dice el artículo primero. Voy a hacer un análisis de todos los artículos, voy a ir uno por uno, este es el primero. Dice, el artículo primero dice que la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Y las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Voy a hablar solamente de la parte de arriba. Se menciona la dignidad humana, pero no se hace alusión al significado de la dignidad ni de la integridad o de la identidad humana. En esa frase se sobreentiende que todo el mundo entiende la naturaleza humana normal o normada en base a las normas de las ordenanzas naturales que ordenan la totalidad de la especie. Esto se sobreentiende, pero no se explica cuál es esa normativa que normaliza, cuál es esa ordenanza que ordena el ordenamiento natural o el ordenamiento de la totalidad o el ordenamiento cósmico, porque cosmos es un orden que se basa en la ordenanza que lo ordena, pero aquí no se explica nada de eso, ni de la ordenanza, ni del orden, ni de nada. Simplemente se dice que el ser humano es digno. Sin esa comprensión, ¿de qué humanidad se está hablando? ¿De la humanidad contemporánea o de la humanidad de la Edad Media? ¿De qué tipo de humanidad? ¿Y de qué tipo de significado de dignidad se está hablando? ¿Qué es la dignidad? Pregúntense, ¿qué es la dignidad? Verá lo difícil que es encontrar la significación de la dignidad. ¿Dónde se precisa ese significado del texto, dignidad, en esta Constitución? No se precisa en ningún lado. Entonces la dignidad queda al entendimiento de la totalidad o de cada uno. No sé qué es lo que significa la dignidad. Para mí tiene un sentido, pero aquí en la Constitución no lo explica. Se sobreentiende que la dignidad se deriva de la integridad en la identidad. De ahí es donde se sobreentiende que se deriva la dignidad. De la integridad en la identidad. Pero para explicar la integridad de la naturaleza humana necesitas un libro entero. Y aquí no te explican nada. Para hablar de la identidad humana necesitas el libro entero. Pero aquí no se explica nada. En ningún punto, en ningún artículo de esta nueva Constitución se explica el significado de dignidad, ni de integridad, ni de identidad humana. Es como exigir un derecho sin saber qué da ese derecho, qué deber es el que debemos cumplir para disfrutar de ese derecho. Así queda. ¿Tienes derecho a qué? No sé, pero tienes derecho. ¿Tienes dignidad a qué? No sé, pero tienes dignidad. Esto es muy ambiguo. Y dice que la dignidad humana que está inexplícita, que no se explica aquí, es inviolable. ¿Pero qué es lo inviolable? La dignidad humana es inviolable, pero si no se precisa lo que es la dignidad humana, ¿a qué se refiere con que es inviolable? ¿El qué? Además, se dice que es la base del derecho y de la justicia. El texto siguiente dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad, la dignidad ignorada. Y hemos visto que la dignidad, nos dicen que nacemos iguales y libres en la dignidad, pero que no se precisa, no se sabe lo que es. Y en derechos derivados de qué deberes tampoco se explican los deberes. ¿Y cuál es la definición de libertad? Aquí hay un punto importante. Según el convencimiento común, esto es según lo que la gente cree que la libertad es la capacidad de hacer algo siempre y cuando no molestes a otros. Pero eso es una falacia. La verdadera definición de libertad responsable es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Eso no está escrito en esta Constitución, no está en ninguna parte. Esa es, digamos, que el verdadero sentido de la libertad, la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Eso es libertad y el resto es una estupidez. Es decir, si yo creo en el otro tipo de libertad, hacer lo que me da la gana siempre y cuando no daña a nadie, entonces soy libre de prender fuego en los campos siempre y cuando nadie se queje de ellos. ¿Es eso libertad? Bueno, es un pequeño aporte sobre este primer artículo. Voy a seguir con cada uno de ellos para que veamos en qué nos benefician, en qué nos perjudican o qué es lo que les falta. Igual estoy a favor de esta Constitución. Igual creo que es mejor votar a favor que con la que tenemos, pero voy a ir explicando algunos puntos que creo que se deben analizar.